Hola jóvenes, una vez más nos encontramos para hablar de física. Hoy vamos a conocer las condiciones que debe reunir un cuerpo para que él se encuentre en equilibrio. Si recuerdas, hace algunos meses estuvimos analizando la primera ley de Newton o ley de la inercia. En ella, nosotros dijimos en su momento que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que haya una fuerza externa que cambie este estado. Pero también puede ocurrir que sobre ese cuerpo actúen varias fuerzas y ese cuerpo puede continuar en reposo o también en movimiento rectilíneo uniforme. Esto es la ley de la inercia. Esas dos características me van a servir para poder hablar de las condiciones de un equilibrio. Un cuerpo, para que esté en equilibrio, debe reunir dos condiciones. La primera condición tiene que ver con lo que acabamos de hablar sobre la primera ley de Newton. Un cuerpo cumple la primera condición de equilibrio si éste se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Para que estas dos situaciones ocurran, la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Recordemos que una de las características del movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad es constante y por lo tanto no tiene aceleración. La segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotación. Si a un cuerpo que puede girar alrededor de un eje se le aplican varias fuerzas y no se produce variación en este movimiento de rotación, decimos que el cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación. Este cuerpo puede permanecer o en reposo, sin girar, o tener un movimiento rectilíneo de rotación. Sobre estas dos condiciones vamos en el día de hoy a analizar la primera condición de equilibrio o equilibrio traslacional. Veamos unos ejemplos. Un auto puede estarse moviendo con una velocidad constante. Esto implica que su aceleración es 0 metros por segundo al cuadrado. No tiene aceleración. En este caso, la rapidez lineal no está variando con el tiempo. Pero también puede ocurrir que el cuerpo se encuentre en reposo. En este caso, la aceleración es 0 metros por segundo al cuadrado. Y de esta manera la sumatoria de fuerzas es igual a 0 newtons. No hay fuerza resultante o vale 0 newtons y por lo tanto su aceleración es 0 metros por segundo al cuadrado. Cuando esto ocurre, decimos que hay equilibrio traslacional. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista matemático para que se cumpla la primera condición de equilibrio. Un cuerpo cumple la primera condición de equilibrio si la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes es igual a 0. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y también sea igual a 0. Esto se comprueba matemáticamente y con esto podemos asegurar que el cuerpo cumple la primera condición. Vamos a hacer el análisis de dos ejercicios. Comencemos con el primero. Entonces me hablan de un cuerpo de 2 kilogramos de masa que se le van a aplicar varias fuerzas. Es este caso. Aquí tenemos el cuerpo. Se le aplica una fuerza hacia la izquierda de 4 newtons. También se le aplica una fuerza hacia la derecha de 1 newton y una fuerza también hacia la derecha de 3 newtons. Me están pidiendo verificar si aquí se cumple o no la primera condición de equilibrio.
para poder verificar si se cumple o no esa condición, pues nosotros lo que tenemos que probar matemáticamente es si la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, sea igual o no a 0. Entonces vamos a ver. Comencemos con el eje Y. Vamos a hacer un análisis con el eje Y. Este cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos, descansa sobre una superficie, por lo tanto va a tener peso y también va a tener la fuerza normal. Entonces aquí le estamos dibujando la fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal se dibuja como un vector perpendicular a la superficie de contacto. Y tenemos el peso, que se dibuja como un vector vertical dirigido hacia abajo. En este caso, el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces podemos asegurar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque en este eje no hay ningún movimiento. Entonces, al sumar la normal con el peso, aquí tenemos el peso con el signo negativo porque está dirigido hacia abajo. Entonces me queda normal menos el peso es igual a 0. Ya verificamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y sea 0. Vamos ahora con el eje X. Entonces miremos a qué es igual la sumatoria de fuerzas en este eje. Entonces la sumatoria de fuerzas sería igual a la suma de las tres fuerzas. Fuerza 1 más fuerza 2 más la fuerza 3. Vamos a ver a qué es igual eso. Reemplazamos valores. La fuerza 1, si observamos en la gráfica, esta está dirigida hacia la izquierda. Por lo tanto le colocamos el signo menos, 4 newtons. La fuerza 2 va dirigida hacia la derecha, positivo. Y la fuerza 3 también va dirigida hacia la derecha, positivo, más 3 newtons. De esta manera me queda menos 4 newtons más 1 newton, me da menos 3 newtons, menos 3 más 3, pues me da 0 newtons. Acabamos de verificar que tanto en el eje X como en el eje Y, la sumatoria de fuerzas me dio 0 newtons. Como verificamos esas dos condiciones, podemos asegurar que este cuerpo sí cumple la primera condición de equilibrio, o en otras palabras, se encuentra en equilibrio de traslación. Observa que se le aplican fuerzas y él no se mueve, ni en forma vertical ni en forma horizontal. Vamos a hacer el análisis de un segundo ejercicio. Aquí tenemos dos estudiantes que mediante dos cuerdas están sosteniendo un bolso de 3 kilogramos de masa. El ángulo que se forma con esta cuerda y con respecto al cuerpo de este estudiante es de 47 grados, mientras que esta cuerda con la extensión de su brazo con respecto al cuerpo de este otro estudiante me forma un ángulo de 33 grados. Aquí me dicen si el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, calcule la tensión de cada cuerda. En otras palabras, ya aquí nosotros no tenemos que verificar si se encuentra en equilibrio o no. Me están dando por hecho de que ya él se encuentra en equilibrio de traslación. En otras palabras, que la sumatoria de fuerzas en los dos ejes es igual a 0. Ya lo dan por hecho. Entonces lo que vamos es a calcular la tensión de cada una de las cuerdas. Entonces vamos a dibujar todas las fuerzas. Este cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos, por lo tanto tiene un peso. Lo acabamos de dibujar aquí. Le dibujamos la tensión de la cuerda 1, la tensión de la cuerda 2 y ahora le dibujamos con línea punteado los dos ejes de coordenadas cartesianos. Aquí tenemos el eje X y ahora acabamos de dibujar con línea punteada el eje Y. Si observamos, el peso está dentro de esta coordenada, pero la tensión 1 y la tensión 2 están fuera de los dos ejes. Entonces, como estas dos fuerzas están por fuera de los ejes, le vamos a dibujar sus componentes rectangulares. Para poder dibujar las componentes rectangulares, pues lógico, vamos a dibujar un rectángulo que se forme con respecto a la tensión 1 y lo mismo ocurre con respecto a la tensión 2. Entonces aquí tenemos el primer rectángulo
y acá tenemos el segundo rectángulo. De esta manera ya podemos fácilmente dibujar las componentes rectangulares de cada una de ellas. Aquí se está formando, si este es el ángulo alfa que se forma con este estudiante entre el brazo y el cuerpo de este joven, pues este es el mismo ángulo alfa. Y lo mismo estaría pasando con este otro ángulo. Si este es beta, entonces aquí tenemos el ángulo beta. Dibujamos las componentes rectangulares. Acá tenemos la tensión de la cuerda 1 en el eje X y esta otra es la tensión de la cuerda 1 en el eje Y. Aquí tenemos la tensión de la cuerda 2 en el eje X y aquí tenemos la tensión de la cuerda 2 en el eje Y. Ahora vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes. Si observamos aquí en el eje X, tenemos la tensión sub 1X y la tensión sub 2X. Son las únicas fuerzas que están en el eje X. Gráficamente no observamos ninguna otra fuerza. En el eje Y, ¿quiénes están en el eje Y? Están el peso y están la tensión 1 en el eje Y y la tensión 2 en el eje Y. Estas tres son las únicas fuerzas que están en el eje Y. Entonces comencemos con el eje X. Sumatoria de fuerza en el eje X es igual a la tensión sub 1X, y fíjate que le hemos colocado el signo negativo porque esta tensión gráficamente está dirigida hacia la izquierda del eje de coordenadas cartesiano, y T sub 2X va dirigido hacia la derecha de este origen en el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Por qué igual a 0? Porque el ejercicio ya nos dio por hecho de que el cuerpo, el bolso, se encuentra en equilibrio de traslación. Por eso lo hemos igualado a 0. Ahora nos vamos con el eje Y. Habíamos dicho que hay en el eje Y tres fuerzas: el peso y estas dos que tenemos acá. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la tensión 1 en el eje Y, positiva porque está dirigida hacia arriba, más la tensión 2 en el eje Y, positiva también porque va dirigida hacia arriba, menos mg, menos porque el peso va dirigido hacia abajo, igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el ejercicio nos dice que ya ese bolso se encuentra en equilibrio de traslación. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y es igual a 0. Pero nos interesa saber a qué es igual T sub 1X, T sub 2X, T sub 1Y y T sub 2Y. Porque el enunciado del ejercicio, el ejercicio nos pide los valores tanto para T sub 1 como para T sub 2, no para las componentes. Entonces vamos a hallar las componentes. Para hallar las componentes, pues vamos a utilizar las funciones seno y coseno tanto del ángulo alfa como del ángulo beta. Comencemos con el ángulo alfa. Si observamos, si vamos a calcular el seno del ángulo alfa, es la longitud del cateto opuesto, aquí lo tenemos, sobre la hipotenusa. Y el coseno de alfa es la longitud del cateto adyacente, este que estoy señalando con el cursor. Pero la longitud de esta es la misma longitud roja que estoy indicando acá. En otras palabras, es la misma T sub 1Y. O sea que este señor que estoy indicando con el cursor es el mismo T sub 1Y. Y este sería la longitud del cateto adyacente y esta sería la longitud de la hipotenusa. Lo mismo nos ocurriría cuando vamos a hacer el análisis del ángulo beta. El ángulo beta, si observamos en este rectángulo que se ha formado aquí, esta longitud que estoy señalando con el cursor tiene la misma medida de ese T sub 2Y. O sea que podemos considerar que este es T sub 2Y, el que estoy mostrando con el cursor, para poder hacer el cálculo tanto del seno como del coseno. Entonces comencemos. Seno de alfa. El seno de alfa es igual a la longitud del cateto opuesto, T sub 1X, sobre la longitud de la hipotenusa. Aquí la tenemos. Despejamos T sub 1X. Este T sub 1 está dividiendo, pasa aquí a multiplicar, y T sub 1X es igual a T sub 1 por el seno de
Y este valor entonces es el que vamos a colocar aquí en la gráfica. Ahora calculemos el coseno de alfa. El coseno de alfa se define como la longitud del cateto adyacente al ángulo, y este es el cateto adyacente. Estoy señalando con el cursor. Y habíamos dicho que este es el mismo de su 1y, porque tiene la misma medida. Entonces es longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejamos de su 1y y obtenemos este valor, y ese es el que vamos a colocar aquí. Este es el valor para este vector rojo. T sub 1y es igual a T sub 1 por el coseno. Hagamos lo mismo con el ángulo beta. Entonces, el seno de beta es igual a la longitud del cateto opuesto, aquí lo tenemos, T sub 2x sobre la hipotenusa. Despejamos T sub 2x y obtenemos esto. Este valor lo colocamos aquí. T sub 2x es igual a T sub 2 por el seno de beta. Ahora vamos a calcular el coseno de beta. El coseno de beta es la longitud del cateto adyacente. Ya habíamos dicho que este, estoy señalando por el cursor, es el mismo T sub 2y. Entonces, coseno de beta es igual a T sub 2y sobre T sub 2. Despejamos T sub 2y y obtenemos este valor, que es el que vamos a colocar acá. Este T sub 2y es este vector amarillo. Y esto es igual a T sub 2 por el coseno de beta, a donde habíamos quedado. Como ya tenemos los valores para las componentes rectangulares, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en las dos ecuaciones que habíamos obtenido hace rato. Entonces cambiamos esas ecuaciones y me queda menos T sub 1x. ¿Pero qué es T sub 1x? Aquí está. T sub 1 por el seno de alfa. Más T sub 2x, aquí está. Que es T sub 2 por el seno de beta, igual a 0. Lo mismo hacemos con la segunda ecuación. Aquí lo hemos reemplazado. Y con estas dos ecuaciones que tenemos aquí, es que vamos a hacer los despejes matemáticos para poder obtener el valor de T sub 1 y T sub 2. Vamos a llamar a la primera expresión que teníamos en la anterior diapositiva, la vamos a llamar la ecuación 1 y a la otra la llamamos la ecuación 2. Vamos a despejar de la ecuación 1 a T sub 2. Entonces, para despejarlo, este T sub 1 seno de alfa está restando, pasa al otro lado a sumar, y de una vez este que está multiplicando, el seno de beta, pasa a dividir y nos queda esto. Este valor de T sub 2 ahora lo vamos a reemplazar aquí en la ecuación 2, y al reemplazarlo, entonces nos queda T sub 1 por el coseno de alfa más T sub 2, o sea, esto lo tenemos por el coseno de beta menos mg igual a 0. Si observas, aquí tenemos en esta expresión tenemos coseno de beta sobre el seno de beta, y esto es igual a la cotangente de beta. Entonces vamos a hacer este cambio acá y nos queda entonces que T sub 1 coseno de alfa más T sub 1 por el seno de alfa por esta expresión cotangente de beta menos mg es igual a 0. Reemplazamos valores. Hacemos los cálculos del coseno de 47 grados, aquí lo tenemos, el seno de 47 es este, la cotangente de 33 grados es esto, reemplazamos la masa y reemplazamos el valor de la aceleración de la luz. Multiplicamos estos dos valores que estoy señalando con el cursor y el resultado del producto de ellos es este. Aquí tenemos T sub 1 por esto más T sub 1 por esto. Podemos sumar fácilmente estos dos señores y nos queda que T sub 1 es igual a esta expresión. Este 3 por 9,8 aquí está restando, pasa al otro lado a sumar. Aquí está sumando y ese producto me dio 29,43. Este paréntesis que tenemos aquí está multiplicando a T sub 1, pasa al otro lado a dividir. Lo tenemos en este lado. Hacemos el cálculo matemático
dándonos el valor para T sub 1 igual a 16,27,59,95,74,9 newtons. Ese es el valor de T sub 1. Como ya tenemos el valor de T sub 1, pues vamos a hallar el valor de T sub 2. Pero reemplazamos el valor de T sub 1 en la ecuación 1 que teníamos en la anterior diapositiva. Aquí tenemos nuevamente la ecuación 1, reemplazamos el T sub 1 y me queda menos el valor que habíamos obtenido por el seno de 47 grados más T sub 2 por el seno de beta, que es 33 grados. Vamos a hacer el cálculo del seno de 47 y del seno de 33 grados. Aquí lo tenemos. Este producto es igual a esto. Este valor está restando, pasa al otro lado a sumar, y este que está multiplicando a T sub 2 pasa al otro lado a dividir. Hacemos el proceso matemático obteniendo para T sub 2 igual a 21,855777,814 newtons. Esos son los dos valores que se necesitaba calcular, el valor de T sub 1 y el valor de T sub 2. Esas son las tensiones de las cuerdas que estábamos tratando de ver. Espero te haya quedado claro este tema sobre la primer condición de equilibrio. Te invito a ver el próximo video donde profundizaremos en la segunda condición de equilibrio.